Vamos a ver un ejemplo que nos puede ayudar a entender las ideas y las estrategias de las que hemos estado hablando. Esto es una empresa que vende cables y los vende de forma internacional por diferentes países de Europa. Entonces tenemos a la gerente, que es María, y a un ingeniero que se llama Juan, que es el que tradicionalmente se ha dedicado al jefe de producción. Y la empresa, como ha ido creciendo, acaba de contratar a un nuevo ingeniero, que es Pedro. Tradicionalmente, María y Juan eran los que hacían los viajes a los diferentes países, a Alemania, a Polonia, a Inglaterra, donde vendían estos cables de uso industrial. Y bueno, eran unas visitas muy basadas en la relación cálida. La verdad es que con problemas con el idioma, porque son gente que están ya pasando los 50 y no se formaron en el inglés, de tal manera que María habla un inglés rudimentario y Juan es el que se defendía, pero eso se defendía. Total, que llega Pedro. Pedro ya es de nueva generación, ha estado 2 años trabajando en Inglaterra y habla un inglés muy bueno. ¿Qué sucede? Que cuando van a las entrevistas actualmente, María ha decidido que van a ir los 3. Y Pedro, que sabe hablar inglés muy bien, está adquiriendo cada vez más protagonismo y Juan se está sintiendo desplazado. Juan es una persona de unos 50 años, muy buen jefe de producción, una persona con mucha capacidad, que cuando se pide un tipo de cable que es de no sé qué manera, él encuentra la manera de ajustar, de generar esa serie, esa cadena y poder producir ese cable. Y ahora se le está viendo renquear, que ya no tiene el entusiasmo que tenía antes, una cosa insólita, por una gripe ha cogido 2 días de baja, que no cogía baja junta, una baja así de 2 días juntos desde hacía años. Y María se está preguntando qué está pasando. Y eso es siempre muy bueno. Cuando tú veas que hay un problema, en vez de enfadarte, para el enfado. Control. El enfado no va a servir más que para obnubilar tu mente y confundirte. Para y piensa. Bueno, sí que me fastidia que ahora de repente Juan haya bajado este rendimiento, pero voy a pensar, y voy a pensar qué le pasa a Juan. No hace falta ser un genio. De alguna manera Pedro le está quitando el sitio. Uno puede decir, bueno, aquí estamos lo que decía antes, para trabajar. Los sentimientos dejémoslos fuera. No se pueden dejar los sentimientos fuera. Si tú tienes un río que pasa por en medio de tu finca, te vas a tener que jorobar y va a tener mosquitos tu finca y te van a picar de vez en cuando. Y de vez en cuando hay inundaciones. También es verdad que tienes agua para regar. No vale lo que tú quieras, está y tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Ahora es cuestión de saber qué hace María. Y esto se puede hacer a lo bruto, que más o menos funcionará, o bien hecho. De que se haga de una forma a que se haga de otra, la empresa va a ir de manera distinta. Una opción que se le ocurre a María. Bueno, reúno a Juan y a Pedro y les digo, no, esto es una empresa, tenemos que trabajar juntos, tenemos que encontrarnos, entendernos, más o menos les echo una charla. Estas son las sutilezas de la dirección. De que tú hagas las cosas de una forma o ligeramente diferente en la forma, en el fondo la diferencia es mucha y es grande. Si haces esto, tú estás dando un plano de igualdad a Juan y a Pedro, ya en la primera entrevista. Y eso va a generar una dificultad. Entonces, el ingeniero senior, si tú haces esto, solo por cómo lo estás haciendo, dice más de lo mismo. Vamos a ver una opción distinta. Tú solamente te reúnes con el ingeniero senior, solamente con Juan. Y dices, un poco recogiendo lo que éramos, y vamos a hablar. Llevamos 15, 20 años viajando juntos, nos conocemos bien, hemos compartido momentos también pues de cierta distensión, porque no se puede ser siempre como una especie de robot profesional. ¿Qué está pasando? Y un poco el decir, te puedo decir 2 cosas. Te tienes que adaptar y punto pelota, que esto es una empresa y tendrás que tragarte a Pedro si te gusta bien y si no te gusta tan bien, cosa que probablemente Juan hará, porque ya tiene sus 50 y tantos y se adaptará, pero no lo hará con el entusiasmo de antes. Esa es una. Y otra, lo que hemos dicho antes, aquí no hay 3 personas en juego, aquí hay todo un equipo y toda una empresa en juego. Todos los demás toman nota. Esto es como se hacen las cosas en esta empresa. Cuando veas las barbas de tu vecino pelar, ya sabes lo que tienes que hacer con las tuyas.
Entonces, si tú simplemente dices, bueno, vamos a recordar los viejos tiempos, vamos a hablar un poco, vamos a ver qué está pasando, a ver, te entiendo. Decir te entiendo no quiere decir te doy la razón. Es a veces muy importante decir sí te entiendo. Y detrás viene el pero. Y es que la empresa ha crecido y necesitamos un ingeniero. Pero vamos a buscar maneras de que podamos estar cómodos. Y hay opciones. E incluso hay opciones que gracias a este conflicto podemos estar mejor que antes del conflicto. Crecer todos, no solamente como equipo, que también, sino incluso dar más fuerza a lo que tenemos. ¿Cómo? Por ejemplo, esto ya es se le pueden dar muchas vueltas. ¿Pero cómo? Bueno, vamos a plantear visitas en las que, por ejemplo, solamente vayan Juan y Pedro, con lo cual ya no hay ese elemento de rivalidad. Es verdad que Pedro habla mejor inglés, es verdad que Juan conoce a los clientes y tiene más experiencia en producción. Esa puede ser una buena idea. Alguna vez pueden seguir yendo María y Juan, ¿por qué no? Y alguna vez, pues a lo mejor María y Pedro. ¿Qué consigo con esto? Bueno, consigo primero que entre ellos se vean, se conozcan, vamos a ver si puede haber un poco de buena voluntad. Y luego hay otra cosa que de repente me doy cuenta. Yo soy María y entonces digo, bueno, hay una cuestión aquí. Yo voy a tener más tiempo libre. Voy a tener más tiempo libre para poder trabajar en otras cosas. No hace falta que vayamos los tres, pues para eso entra otro. Y de repente, con algo que en principio era un problema, si yo organizo que la mayor parte de las visitas vayan Juan y Pedro, obtengo una ganancia que en principio no había pensado. Yo igual no me había planteado la posibilidad de quedarme en un segundo plano en este espacio que me va a dar posibilidad, me va a dar el tiempo para hacer otras cosas que como gerente estoy obligada y a lo mejor tenía desatendidas. ¿Qué te puedo decir como de alguna manera consecuencias o ideas de este ejemplo, que es sencillo, pero cuántas veces en una empresa cosas que son sencillas de solucionar se complican incluso para solucionarlas peor o para empeorarlas, para decirlo claramente? En principio una reprimenda suele ser poco útil, y menos en estas alturas del partido. Un señor de 50 años, lleva 20 años en la empresa, mejor conversemos. A veces hay que cambiar esa actitud de, bueno, pues será como yo lo había pensado o como ya era, vamos a pensarlo de otra manera. Yo estaba pensando en que siempre tenía que hacer viajes, pues a lo mejor como María dejo de hacer viajes. Y eso es una ventaja. Si yo soy capaz de cambiar, también ayudaré a cambiar a los demás. Y ese cambio en este caso ayuda a la empresa, como he dicho, tanto a formar un equipo cohesionado, donde se ve que uno es respetado y se le toma en cuenta, y también, seguramente, si todos nos repartimos el trabajo de esta manera, a que vendamos más, a que hagamos mejor los cables y que al final haya más beneficios. De tal manera que lo que podía haber sido un puñetazo en la mesa de que aquí se hacen las cosas como yo he pensado y todo el mundo se adapta, que no va a ser así, que por otro sitio va a salir, como hemos visto en la masterclass, tenemos la oportunidad de un cambio. Tenemos la oportunidad, en este caso, de innovar en lo que es la estructura de nuestro propio equipo y eso nos dará una capacidad ventajosa a la hora de trabajar.